contentos de que nos acompañen nuevamente. Bienvenidos a las personas que se van sumando miércoles tras miércoles a este grupo. Primero comentarles a los nuevos integrantes de qué va el tema de lo que es el encuentro, ¿no? Bueno, presentarme primero para quienes no me conocen, soy filóloga árabe, me dedico a la investigación, al estudio de la enseñanza del idioma y la cultura árabe. Y bueno, en conjunto con los integrantes de SEAT, hoy nos acompaña la licenciada Catalina Eiling, que ella es justamente docente de historia. Entonces, dentro de SEAT, ella da capacitaciones y fuera también, y además es escritora. Ella se ha dedicado un poco a lo que es en el área de la danza, pero también trabajando un punto de neutro de lo que vendría a ser también para todo el ámbito de lo que es la cultura de Oriente, como propiamente dicho. Pero bueno, por ahí un poco la introducción para que nos conozcan un poco. Y bueno, después por medio de las redes sociales, páginas de Facebook, de Instagram, pueden conocer un poco más de lo que es el grupo de SEAT, ¿no? Bueno, por ahí, más o menos vamos a hacer una introducción de lo que vendría a ser la primera etapa dentro de lo que es conocer este libro que les planteamos hoy. Más allá de un libro, es una temática muy interesante, ¿no? Y bueno, el orientalismo es un tema que se trabaja mucho en el tema de relaciones internacionales, en la cultura árabe, en muchos ámbitos, de donde quieran mirarlo desde la religión, desde la mujer, la cultura árabe, hay muchos temas para ver, y eso es muy importante. Entonces, este libro resume todos esos aspectos que son muy importantes, ¿no? Bueno, por acá les voy a compartir lo que vendría a ser una de las imágenes, más o menos como para conocer un poco lo que es la biografía de Edward Said. No sé si lo conocen, si han leído el libro, ¿no? Ahí está. Sí, yo sí. Ahí sí. Bueno, ahí por ejemplo lo que vendría a ser Edward Said, les voy a comentar un poco y ahora ya va a ir con la reseña, comentarnos Catalina justamente qué es este libro. Bueno, más o menos como a breve resumen, Edward Said, de origen palestino, nacido en el 1935, ensayista, nació cerca de Jerusalén, profesor de literatura comparada en la Universidad de Columbia, en New York, y crítico musical de la revista La Nación. Su infancia transcurrió entre Egipto, Palestina y el Líbano. Está considerado como una de las voces más lúcidas y comprometidas no solo con la causa palestina, sino con una revisión crítica de las relaciones del Occidente moderno con otras identidades y culturas. Ha escrito numerosos libros y artículos sobre la cuestión palestino-israelí y sobre la relación político-cultural entre Oriente y Occidente. Es muy conocido por estas temáticas, muy importante. Les aconsejamos que después puedan investigar a este escritor, más que escritor, investigador, y van a obtener mucho material que les va a interesar. Bueno, por ahí, Cata, si querés hacer la introducción y la reseña para que conozcan de qué va el tema de orientalismo más que nada y el libro. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Catalina Eiling. Bueno, las saludo a las que conozco y bienvenidas a las personas que se están incorporando a este taller. Bueno, gracias Tami por haberme invitado a este encuentro. Bueno, como les comentó un poco, yo lo que es historia, todo lo que es la historia de los países árabes y especialmente también en todo lo que es investigación de todo lo que es la danza oriental. Y bueno, y cuando pensamos nosotros en lo que es la danza oriental, primero lo que tenemos que leer, ¿no? Como libro, yo diría, de cabecera, es justamente este libro que es el orientalismo, que el autor lo que va a hacer justamente es una crítica, diremos, a las formas, diremos, de conocer Oriente, a las formas de que tiene de representar un poco Oriente, ¿no? Yo acá anoté algunas palabras como para que ustedes puedan ir tomando nota y ir pensando también en este tema,
que diremos la crítica que él va a hacer, se apuntan, diremos, justamente a esto. Bueno, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que va a ser históricamente el periodo de colonización en todo lo que es la zona de Asia y África. Diremos que ya es un proceso, ¿no?, que lleva bastantes siglos, pero que bueno, nosotros vamos a ver que hay momentos puntuales donde se empieza a conocer todo este territorio y se va a crear una imagen de este otro, que es el oriental. Y acá es donde Edward va a hacer, diremos, la crítica, diremos, la crítica, diremos, científica a todas estas cuestiones. Entonces, bueno, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es lo que es la colonización, diremos, es la ocupación que se tuvo en ciertos siglos de la historia. Primero empezó todo con una expansión, diremos, de territorio, de conocer nuevos territorios, como fue América, Asia y África, y después, bueno, el proceso lo que fue de colonización y ocupación en los territorios. Bueno, así, allí lo que se va a ocurrir, se va a producir un proceso de dominación de lo que va a ser Europa sobre el resto del mundo, ¿no? Entonces esas dos cuestiones son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La colonización y la dominación que se va a ejercer. Y uno de los modos de dominación que Said va a decir es justamente el modo de dominación cultural, de la representación, de mostrar cómo es este otro en el mundo. ¿Por qué? Porque en diremos, sobre todo va a empezar en el siglo XVIII, van a ver algunas personas, ¿no?, justamente la investigación y el conocimiento de todo lo que es Oriente. Y entonces nosotros vamos a ver viajeros, ¿no?, personas que van a escribir relatos, que van a ir, que van a contar historias, que van a describir los lugares. Vamos a ver obras de arte, hay muchas obras de arte pictóricas. Después vamos a ver también poemas, literatura, ¿no? Nosotros lo vamos a encontrar en un montón bueno, diferentes formas, diremos, de expresión. El problema, que es la crítica mayor que se hace, es que estas representaciones se van a hacer de una manera bastante subjetiva, porque se va a hacer desde la apreciación que tiene el europeo sobre sí mismo y sobre el otro. Y va a tener esta idea del otro como un ser, diremos, como más primitivo, más irracional, quizás más infante, y eso es lo que va a demostrar lo que va a ser Oriente. Esta construcción nosotros vamos a pensar en ese momento, sobre todo en el siglo XVIII, había un tipo de ciencia que era la ciencia positiva, que se creía, diremos, que el hombre, y la ciencia evolutiva también, que el hombre debía llegar a un estado que debía comportarse, diremos, de tal manera. Entonces, a ver, discúlpeme un minutito. Entonces, bueno, el ejemplo, diremos, de esta ciencia, lo que va a ser, Europa se va a poner como ejemplo de superioridad, y diremos que todas las culturas y civilizaciones tienen que llegar al estadio de cómo es el europeo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver estas representaciones, las vamos a ver justamente con este sentimiento, o con esta significancia, vamos a decir, un poco de dominación, y de lo que va a ser la superioridad y la inferioridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a querer hacer Europa? Va a colonizar, va a conquistar, y va a querer siempre comparar, diremos, a lo que va a ser su semejanza o su realidad. Entonces, esta es la primera crítica y la fundamental crítica que va a hacer el autor sobre lo que es el orientalismo. Bueno, una de las cosas que se hacía, por ejemplo, en lo que es el siglo XVIII, se conocían los territorios, se descubrían y se describían, ¿no? Se describía todo, incluso con el tiempo, el ser humano, de una manera como si fuera una ciencia natural. Y diremos, ahí se va englobando todo. Después, bueno, otra de las cositas, bueno, que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir viendo con el tiempo, puntualmente en lo que van a ser los países árabes, que se va a empezar a crear cierto exotismo, que nosotros, por ejemplo, lo vamos a ver en las obras de arte, incluso hasta nuestros días, ¿no? Cuando se piensa en el Oriente,
en el Antiguo Oriente, en algunas cuestiones como son, por ejemplo, el harén, siempre se va a reflejar, por ejemplo, algo muy clásico que se va a ver, son, por ejemplo, los desnudos, ¿no? Los desnudos y las mujeres. Entonces eso se va a considerar como algo primitivo, como algo irracional, y daría como una especie de sensación al espectador de que en Oriente lo que pasa es justamente eso, ¿no? La gente, diremos, pareciera que, lo que es el caso del harén, por ejemplo, no haría nada, diremos que se comportaría primitivamente. Entonces va a causar, por un lado, cierto exotismo, cierta rareza, pero por otro lado va a generar como una sensación quizás como de asqueo o de aberración al comportamiento de este otro. Nosotros, bueno, vamos a ver estas representaciones, quizás ahora también les va a seguir contando un poquito más, o vamos a seguir, vamos a ver, diremos a este otro reflejado, y nosotros este orientalismo no solo lo vamos a ver en aquel momento, diremos en las pinturas del siglo XVIII, sino que lo vamos a ir viendo incluso hasta la actualidad. Generalmente, bueno, nosotros que nos dedicamos, diremos, a estudiar esto, ya es una noción que ya la tenemos como descartada, ¿no? Cuando nosotros pensamos en estudiar Oriente, diremos que ya de esta manera ya directamente se descarta completamente. Pero en el colectivo imaginario común, vamos a decir, es algo que todavía está en juego y lo podemos ver en diferentes representaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, para las que sean bailarinas, por ejemplo, el caso de la odalisca, de las diferentes danzas, ¿no? De esta cuestión de la sensualidad y de la sexualidad, vamos a ver que va a venir, diremos, desde esa época. Un poquito, bueno, otras cositas, bueno, como les comentaba, bueno, todo esto lo vamos a ver en las obras pictóricas, en el teatro, esculturas, en la poesía, en la literatura, en los relatos de los viajeros. Entonces nosotros vamos a ver, y lo que va a hacer Europa justamente es mostrar como si estos países de Oriente tendrían una especie de retraso cultural. Y acá es donde el autor, diremos, es la crítica más fuerte que le hace, diremos, a este tipo de estudios que se consideraban científicos en esa época. Talmi, no sé si... Estoy atenta. Te doy la palabra para continuar. Siguen ingresando ahí y estaba atenta a eso. Bueno, ahí por ejemplo, sobre lo que justamente Catalina cuenta, de lo que es cómo a nosotros nos llega esa información, de lo exótico, de lo misterioso, la relación, por ejemplo, con el tema de cuando los europeos vieron a aquellas mujeres que estaban tapadas por velo. Pensaban muchas cosas, lo que menos pensaban eran que eran musulmanas, por ejemplo, esas mujeres que veían cubiertas en la calle. Pensaban que, bueno, era una dominación, que era parte de algo exótico, vaya a saber qué guardan debajo de ese velo, si había belleza o todo lo contrario, pero bueno, había una gran nebulosa en cuanto al conocimiento, por ejemplo, de las costumbres y tradiciones del Islam. Eso podemos verlo, ¿no? Que hoy en día nos podemos preguntar, ¿por qué se sigue pensando sobre este tema así y así? O, por ejemplo, el árabe, que el árabe siempre está rodeado de muchas mujeres, ¿no? Eso pasa en la vida cotidiana. Personalmente, un médico me pregunta si es cierto que los árabes tienen varias mujeres. El año pasado, un médico. Bueno, estas cuestiones que son del cotidiano vivir, no es que todo el mundo piensa esto, pero sí siguen habiendo casos puntuales. Todo esto se ve ligado a toda esa construcción que fue el colonialismo por parte de Europa y otros países, que crearon una especie de imagen, un imaginario de aquello que quizás no podían ver o que juzgaban porque no tenían el conocimiento apropiado. Entonces, justamente todos estos conceptos que hasta el día de hoy siguen estando en algunos puntos, ¿cómo nos llegaron a nosotros esos datos, esos conocimientos? Por medio de las pinturas. Esa fue una manera. Las pinturas es un tema muy importante que, por ejemplo, hoy publicábamos. Siempre vemos el harem. ¿Acaso quiénes se han preguntado en esa época qué hombre, qué pintor, qué europeo, que eran generalmente hombres los que viajaban, a quién se le permitía entrar a un harem en Turquía?
justamente para poder pintar a las mujeres. Imposible, todo eso fue imaginación, ¿no? Que ahí Catalina dirá si es verdad o no, pero justamente muchas cosas fueron creadas en base a la imaginación. Poco era lo que podían ver, lo demás era imaginación. Entonces se dio para muchas cosas, ¿no? Acá voy a ver si les puedo compartir unas imágenes justamente de cómo veían o cómo, por ejemplo, los europeos mostraban el mundo árabe. Mirando desde el mundo árabe, después vamos a hacer un poquito de recorrido con respecto al resto de los países de lo que es Oriente. Les voy a mostrar por acá, a ver si se ve bien ahí. Ahí está, va cargando. Bueno, esta es una imagen justamente representativa de una bailarina, de músicos, ¿no? Un poco de imaginación. Algunas cosas sí fueron retratadas totalmente de lo que era la vida cotidiana. Siguiente. Entonces, acá hay que ver muchas cuestiones. Como justamente Catalina les mencionaba, hay que verlo de varios aspectos. Tenemos para analizar desde la mujer, cómo se veía la mujer, cómo era la costumbre, la cultura árabe, cómo era, por ejemplo, la vida cotidiana, el mercado, la vestimenta. Estas son algunas pinturas que los pintores más conocidos, famosos, fueron Delacroix, si mal no recuerdo, y ¿qué otro nombre? Hay varios conocidos. Bueno, ahora no recuerdo, pero Delacroix es uno de ellos. Pueden buscar, por ejemplo, pinturas del orientalismo y se van a encontrar con un montón en internet. A ver si me deja cargar las demás, está un poco lento el internet. ¿Ven bien ahí? Sí. Ahí está. Se ha cambiado un poco lento. Les voy a mostrar otra imagen más. Acá. Bueno, acá, rezando, musulmanes, mujeres, era una forma de representación de ver a ver cómo era aquel imaginario. Otro tema muy importante que hoy publicamos también en las redes sociales es justamente cuando decíamos Oriente y iban a lo que era ese concepto, chinos, indios, árabes, japoneses, todos eran lo mismo. Y nosotros hoy en día sabemos que son culturas milenarias totalmente distintas. Eso es un tema también, que para estos orientalistas, ¿no?, estos colonizadores, Oriente englobaban todas las etnias, todas las culturas, con una riqueza cultural muy grande, englobando como si fueran una misma sola cosa, un tipo de persona. Eso también es una forma despectiva de englobar y no prestar atención también a lo que era la riqueza cultural. No sé por ahí si querés ir sumando algo más, Cata, y yo voy compartiendo las fotos porque no me está cargando acá. Bueno. Profe, entonces tengo una consulta. Entonces, esas pinturas del orientalismo no son reales. Cuando las veamos, no es una representación real, sino que es imaginaria. Ah, es importante saber eso, porque a veces yo veía y por ahí me daba ganas de mostrarle a mis alumnas, qué sé yo, pero entonces no sería una buena forma de mostrarles. Un porcentaje... Ahí, Cata. Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ejemplo, cuando vos, cuando uno, por ejemplo, muestra, por ejemplo, quiere mostrar, por ejemplo, una pintura o lo que fuera, o leer un texto, siempre lo que tenemos que hacer es fijarnos el autor. A veces importa más quién es el autor que la obra en sí, porque el autor te va a decir más de la obra que la obra en sí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos en este caso una obra de arte que fue pintada por un pintor europeo, va a ser diferente que si fue pintada por un pintor árabe. Un árabe jamás hubiese hecho ese tipo de pinturas, diremos. Entonces, vos te tenés que agarrar y decir, bueno, X pintor, entonces decir, bueno, quién era, en qué contexto vivió, si realmente conoció, por ejemplo, vamos a suponer los países árabes, porque muchas veces habían muchos pintores
que pintaban según lo que le contaban, ¿no? O según lo que leían, y no habían logrado viajar, o habían hecho apenas pequeños viajes. Entonces, mucho es producto de la imaginación también del pintor. Entonces siempre es importante ir a la fuente y saber quién lo hizo, cuándo lo hizo y en qué contexto. Entonces, hay imágenes que nosotros, que como dice Tadmi, muy destacables, y que uno puede también decir, bueno, así era estéticamente, o así se vestía la gente, o hay cosas que van a ser reales, pero hay que también situarlo en un contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en esos siglos y pensamos bueno, sí, en los harenes que existieron, o como dice Tadmi, sí, en que que hay hombres que tienen más mujeres y todo, bueno, tenemos que ver en cada caso, generalmente estas son escenas generalmente de varias de los grandes palacios o grandes lugares. Entonces, bueno, tenemos que ver justamente qué es lo que también quiere representar el pintor, ¿no? Porque muchas veces nosotros le vemos, yo a veces lo que hago es mirarle a las pinturas el gesto que tienen las mujeres, ¿no? Y incluso a veces te das cuenta que por ahí hay mujeres que incluso han podido quizás llegar a ser esclavas. Entonces eso también nos da capaz una noción de lo que fue ese contexto. Pero siempre lo importante es saber quién fue el que hizo la obra. Y en base a eso hacer un estudio, un análisis, y por ahí si lo querés mostrar a tus alumnas, lo tenés que mostrar justamente desde la perspectiva orientalista, ¿no? De decir, bueno, esto se hizo en tal momento intentando representar tal cosa, ¿no? Justamente con la crítica de lo que hace Edward Said, que me parece excelente. Entonces, con esas herramientas sí se puede hacer un análisis de la obra. O por ahí también con tus alumnas, pensar, decir, bueno, ¿qué pensamos con esta obra? Y después de leer, quizás un poco más, bueno, ¿qué pensamos ahora? Buscar también o jugar un poco con eso me parece interesante. No quizás dejarlo de mostrar, sino mostrarlo en el contexto que pertenece, ¿no? Que debería ser. Eso es lo más importante siempre. No sé si te sirve un poco de ayuda. Catalina, ¿puedo comentar Sí, algo? gracias, profe. ¿Puedo comentar algo, Catalina? Sí, Angélica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Sí, estás? bien, gracias, gusto en verlos a todos. Igualmente. Yo en relación a esto de los cuadros también, al igual que la compañera mencionaba, a mí antes me llamaban mucho la atención y siempre me dejé llevar, ¿no? Por esta imagen fantasiosa, lo que se veía y demás. Sin embargo, ya al estar estudiando en el CEAS, que te van dando como más herramientas para leer y todo, pues te vas llevando, ¿no? A la investigación. Hace un momento Tadmi pasó la imagen de una pintura que es el baño turco. Esa pintura a mí me llamaba mucho la atención, entonces yo empecé a investigar y efectivamente hubo muchos pintores que no viajaron y todo fue del imaginario. Hubo otros que fueron y aunque vieron ciertas realidades, o sea, cierta forma de vida, aún así pues ponían más imaginación. En el caso del baño turco, a mí me gustó investigar cómo fue, porque el autor nunca estuvo allá en esos países y sin embargo lo pintó. ¿Cómo lo hizo? Esto se debió a que, aquí tengo el año anotado, 1716, la esposa del embajador británico, Lady Mary Wortley, no sé cómo se pronuncia Wortley, su esposo, estuvieron allá y la viuda de Mustafa II la invitó, entonces fue de las primeras mujeres, digamos, que pudo entrar a esos lugares. Y entonces, lo que leí es de que ella empieza a hacer unas cartas para unas amistades y para su hermana, y le empieza a platicar dice, no, es que me recibió la esposa del sultán con unas cadenas preciosas, o sea, le dio como que muy detallado, ¿no? La información. Pasa el tiempo y cuando muere ella, encuentran estas cartas de este pintor que es el que hace el baño turco, que es Jean Dominique, y este cuadro lo hace en base a lo que leyó de estas cartas que dejó esta persona. O sea, nunca estuvo, sin embargo, él, obviamente, pues todos los pintores, ¿no? Esa era la característica, ¿no? De esos cuadros, el hacerlo más, con más fantasía, pero eso me llamó la atención. Hubo otros que sí fueron, hubo italianos, hubo de varios países, sobre todo europeos, ¿no? Tengo entendido, españoles y todo, que hicieron muchos cuadros orientalistas,
pero que sí es muy importante, como tú dices, decir, bueno, a ver qué estoy viendo, quién es el autor, qué pasó, qué hay detrás de todo esto. Y es así como uno se va metiendo a investigar. Yo lo comento porque vi que Tadmi nos pasó la imagen del baño turco. Sí, Silvana. Sí, o sea que no podemos confiar en la tapa de los libros, ¿no? Porque uno No. por ahí claro, ¿no? Y sobre todo porque uno ve la tapa y ve esas pinturas y la imaginación de uno empieza a volar y a enriquecerse. No, hay que agarrar un machete y romper todo eso. Ahí, Catalina, no sé si te cortó. Claro. A nosotros una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta son las prácticas cotidianas diferentes, ¿no? De espacios. Uno generalmente, bueno, occidental y está acostumbrado, diremos, a vivir de cierta manera. Entonces, diremos, es que no podía comprender estas prácticas que eran diferentes. ¿Me escuchan? Entonces nosotros, claro, le llamaba la atención, por ejemplo, estos espacios en común, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros vemos algunos espacios, por ejemplo, incluso, por ejemplo, los baños, ¿no? Que son los baños públicos, que se compartían generalmente, en realidad, iban mujeres, y mujeres con niños hasta cierta edad. Pero hay prácticas que entonces, hoy en día quizás, hoy quizás con la globalización y todo, tenemos prácticas más similares, pero tiene que ver con las diferencias, o el tema de la desnudez, ¿no? Cuando nosotros, qué sé yo, por ahí hoy en día hay todavía en algunos países que hay algunas tribus, uno mira y dice, bueno, pero son cosas que existen y hay que verlas con naturalidad porque esta forma, otra forma de vida no la aceptó como tal, sino que la juzgó. La juzgó y la encasilló y después la representó como quiso, ¿no? Con este sentimiento siempre de superioridad del europeo y de inferioridad del otro, ¿no? Nosotros a lo largo de la historia, siempre que veamos representaciones de cualquier cosa, tenemos que ver siempre quién lo hace, ¿no? Es como Hollywood, hoy quizás el mayor orientalista puede llegar a ser Hollywood, ¿no? Que representa al mundo lo que quiere de sí mismo, lo que le conviene, ¿no? Siempre vemos, bueno, con los problemas que hay hoy en día con Medio Oriente, bueno, siempre esta cuestión de los terroristas, y ellos, bueno, los patriotas, que son los buenos de la película, ¿no? Entonces esta construcción es la construcción que existe históricamente, que quizás en un principio se dio con los países europeos, y posteriormente este dominio lo tiene Estados Unidos, y a futuro quizás lo tenga China, o vayamos a saber dónde terminamos, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta cuando leemos algo, cuando miramos algo, en qué el contexto. Siempre es más importante muchas veces el contexto que la obra en sí, ¿no? Para poder comprender. No sé si... Sí, de hecho yo había prestado atención a lo que es autores, ¿no? Por ejemplo, me compré un par de libros sobre Saladino, entonces como justamente no quería la idealización, ¿no? El mito, entonces dije, bueno, a ver, autores que sean de diferentes culturas y que hayan escrito sobre la misma persona. Pero jamás se me ocurrió con las imágenes. Entonces, jamás se me ocurrió cuestionar imágenes sobre, bueno, estas que estamos viendo ahora, ¿no? Las árabes, para mí eran así. Así que para mí es todo un descubrimiento. Claro, por ejemplo, si nos... Perdón. Sí, Belén. Hola. Sí, en general, porque sí, uno toma las imágenes estas sobre todo y dice, ah, mira, eran así. Pero en general, como artista, yo como artista plástica lo digo, y el estudio lo hace notar así, el pintor siempre va a ser subjetivo.
Entonces no le tenemos que creer al pintor al 100%, o sea, ni en este tipo de arte ni corriente como el orientalista, ni en el realismo, ni en ninguno, porque hasta en muchos retratos de personajes antiguos, de capitanes, de reyes, de monarcas, ellos se hacían pintar como ellos querían ser vistos. Ellos querían. Ajá, entonces sería bonito que nos podamos guiar de estas imágenes, todas quisiéramos, porque sería una fuente muy, muy grande de referencia visual. Incluso ni en las fotografías, uno dice, pero en las fotos hoy en día también podemos porque la toman, no, porque también se manipula la realidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces tenemos que tomar en cuenta, más allá de que si el pintor capaz era árabe, era inglés, era español, que siempre va a manipular la realidad a lo que a él más le gustó, a lo que a él le llamó la atención, entonces eso lo va a exagerar, ¿no? Claro, sí, totalmente, siempre lo va a exagerar y bueno, y va a destacar lo que quiera destacar, sobre todo, bueno, en este caso con estas cuestiones. Como decís, hoy mismo se manipula hasta la fotografía, ¿no? Hasta uno con lo que era el arte en ese momento. Porque si nosotros vemos lo que eran el árabe directamente, diremos, hay muy pocas obras, diremos, que aparezcan personas. Entonces, generalmente vamos a ver por los motivos que se usaban generalmente en ese momento, entonces es muy, bueno, también tiene que ver con algunas cuestiones que tiene que ver la religión, ¿no? Y otras cosas, pero entonces tenemos que ver siempre, hacer como una comparación, qué muestra uno y qué muestra el otro, ¿no? Y bueno, y otra cosa que quería sumar acá, justamente el término de Oriente, es decir, el oriental también fue un concepto construido por Occidente, ¿no? Porque si nosotros pensamos en el globo, diremos terráqueo, ¿quién está, diremos, al lado de quién? Entonces siempre también este oriente como algo lejano, como un oriente, pero también Medio Oriente fue construido también por lo que es Occidente, ¿no? Bueno, a ver cómo ubicamos este espacio en la Tierra, bueno, lo ubicamos como Medio Oriente. Tenemos el Lejano Oriente, ¿no? China, Japón, y bueno, y el Medio Oriente, que van a ser todos los países árabes. Entonces, dentro de esta construcción de Oriente también tenemos incluso la terminología Oriente, que después también es adaptada y aceptada por el mismo, diremos, por la misma gente que vive en el territorio. No sé, Tadmi, si querés agregar algo. Sí, justamente lo que decían algunos autores era cuando conquistaban estos países, que era por su propio bien. Ese era el pensamiento de algunos escritores, que era por su propio bien. El tema de la conquista era como que ellos eran salvadores, tenían que ir a llevar la enseñanza, tenían que llevar las empresas, porque era como que ellos necesitaban la ayuda de los europeos. Ese era el pensamiento que tenían algunos, ¿no? Es por su propio bien, ¿no? Como para resumir un poco también, además de otras cuestiones. ¿Qué pensaban, por ejemplo, cuando veían a árabes que caminaban en el mercado? Ahí justamente en el libro hace algunas menciones sobre la descripción de esta etnia, sobre su color de piel, sus ropajes harapientos, ¿no? Con palabras bastante despectivas también, que no tenía en consideración que esa persona era un ser humano, que esa persona justamente tenía sentimientos, era de repente un hombre, padre de familia, un hermano, un hijo, no tenía en consideración por los estereotipos, ¿no? Y bueno, era como que todo tenían que clasificarlo, lo van a ver muy interesante el libro, pueden encontrar por ahí en internet, lo van a encontrar, bueno, en algunas librerías también. Es un libro que se puede acceder muy fácil porque en todos los países hay. Está por supuesto en español. Así que bueno, eso sería como una acotación bastante interesante. Los términos de exótico
Oriente, hasta hace un par de años que se pensaba que todos los árabes eran personas que tenían petróleo, que tenían dinero, que tenían muchas cosas, que todo eso también fue parte de construcción de Hollywood. Hollywood como que ha creado mucho material cinematográfico en base a algunas cosas que pueden ser ciertas, pero otra imaginación, como justamente comentaba Catalina, que vendrían a ser como los orientalistas, ¿no? Entonces, justamente, en base a la imaginación, cuando vemos literatura árabe, las mil y una noches, muchos cuentos, muchas películas, cuando Hollywood también empieza a representar Egipto, Cleopatra con todo su esplendor, la civilización egipcia, muchos la conocemos gracias a las películas, a los libros, pero ¿qué pasa? Que todo eso puede haber sido de una forma positiva también, porque de una u otra forma nos acerca a aquello que es desconocido. Y ahí, investigando y buscando, uno termina sabiendo la verdad. Se encuentra con buenos autores, se encuentra con buenos profesores, con buenos compañeros, que nos van a contar la verdad. Pero a veces es como todo, lo negativo hay que verle que siempre tiene algo positivo también, porque puede ser un puente de conexión a aquello que vamos a saber cuál es la verdad. No sé ahí, Daniel, si quiere hacer algún comentario desde el punto de vista del Islam. Estaba esperando algo así, me lo imagino. Gracias. Gracias. Yo quería escuchar, pero bueno, ya que estamos en esa condición. A ver, hay varias cosas, no solo pasa con las imágenes, pasa con los libros también. No sé si la gran mayoría, pero al menos alguien del grupo yo creo que ha escuchado mucho hablar de Rumi, ¿no? El poeta adorador del amor, digamos, divino. Si nosotros leyéramos a Rumi en español y leyéramos a Rumi en persa, les aseguro que es completa y absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque al traducir, y siempre ocurre, se les suelen extraer todas las referencias al amor divino, a Dios, no, se le quita su sentido religioso. Y queda el que conocemos nosotros mayoritariamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con traducciones del Corán. El Corán en árabe y el Corán traducido, si uno no sabe árabe, generalmente toma 2 o 3 traducciones y las 2 o 3 traducciones suelen ser distintas. Por el sentido que le dio el traductor, por la filosofía religiosa que sigue el traductor, por temas políticos también, como lo que hizo Napoleón cuando hizo traducir al francés para que diera a entender que Dios apoyaba su invasión civilizadora, que es lo mismo, ¿no? Y lo hizo traducir al francés para que se apoyase, digamos, su causa. Entonces, no solo con las fotos, también pasa con los textos. Lo mejor es ir lo más cercano a la fuente. Lamentablemente el árabe, bueno, lamentablemente habrá algunos casos, el árabe suele ser casi inalcanzable para la gran mayoría, pero están las alternativas, en especial con el francés. El francés, para bien o para mal, se ha convertido, digamos, en una de las lenguas donde los argelinos, los marroquíes, los tunecinos, los somalíes y, bueno, gran parte de los que siguen de Centroamérica se expresan. Y ellos suelen hacer muy buenas traducciones de lo que está en árabe a francés. Por lo cual, aprender esta lengua en este caso es beneficioso. Hay otro punto igual referente a la civilización que trajeron los colonos, que en realidad no eran colonos, sino que eran invasores.
Bueno, civilización no sé si llama, civilizar, digamos, no sé si sería la palabra correcta, yo lo llamaría destrucción cultural, más que civilizar. ¿Y por qué? Porque en general la gente de las tierras que conquistaron eran mucho más cultos que ellos, sabían leer prácticamente todos, tenían universidades, tenían escuelas primarias, escuelas secundarias, y cuando llegaron los colonizadores civilizadores, destruyeron y arrasaron con todo. Impusieron su cultura, impusieron la lengua, y básicamente, al menos en Argelia, por ejemplo, fueron 120 años de letargo y borrado de cultura, borrado de muchas cosas, ¿no? Hasta que pasó la revolución y a través de la sangre se liberaron y lograron, digamos, de alguna forma restablecer algunas cosas. Eh, Obviamente no restablecieron todo, quedaron, por ejemplo, con la lengua francesa, ¿no? Y algunas costumbres que no son propiamente, que no eran propiamente de esa tierra en su momento. Así que, continuando un poquito con las imágenes, los libros los libros traducidos, básicamente. También hay que fijarse muy bien en los autores. Y las traducciones del Corán es lo mismo. También hay que fijarse muy bien en los autores. Siempre hay que pedir consejo con alguna persona nativa, alguna persona que sepamos que es recta en su actuar, para que nos ayude a saber si el libro que deseo comprar es correcto, está bien traducido, está bien enfocado y realmente dice lo que tiene que decir, ¿ya? Entonces es muy bueno hacerse asesorar en esos aspectos. Esa sería mi opinión. No sé si quisieran tener alguna duda o algo parecido, alguna Sí, cosa que les gustaría profundizar. con el tema de la traducción, eso es muy importante, porque ahí justamente lo que hemos estado comentando en el tema de clases de idioma, es el tema de los dialectos. Y cuando hablamos de dialectos tenemos una gran diferencia con muchos países. Tenemos por zona geográfica, por influencia colonizadora, también eso es otro rastro que han dejado, es la mezcla que tienen los acentos dentro de lo que es la lengua árabe, ¿no? Por eso generalmente nos vamos al estándar o al clásico. Algo que pasa, por ejemplo, que nosotros comentamos con el tema de las canciones o literatura, cuando hacemos la comparación del árabe y algunas traducciones que están hechas en inglés, por ejemplo, y en español, vemos una gran diferencia por la interpretación. Hay muchos vocabularios que en el mundo árabe se utilizan, muchas analogías también, que nosotros no tenemos el mismo equivalente, y así sucesivamente. En nuestra cultura tenemos denominaciones para una cosa y para el árabe es distinto. La interpretación, ¿qué es lo que hace? Cuando uno tiene que hacer una traducción de un texto a un libro, tiene que empaparse como traductor, más allá de que sea literario o oficial, tiene que empaparse en la cultura. Se tiene que conocer de religión, de derecho, de política, educación, literatura, música, cine. Hay que saber varios factores de la cultura árabe para poder hacerse llamar un traductor. Y un traductor de la cultura árabe tiene que conocer todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque va a entender un poco más cómo interpretar. Porque literalmente la traducción no es tomar palabra por palabra, sujeto, verbo, y así sucesivamente, y transcribir. No es así. Porque hay cosas que cambian desde la gramática, desde la interpretación. Entonces, por eso que es muy importante, generalmente cuando vamos a la parte de la literatura o los textos, de que estén en estándar, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, también ahí vemos que en la literatura hay mucho en lo que es coloquial o dialectal, pero bueno, eso es lo que sucede con el mundo árabe, con el idioma y las traducciones. Eso es muy importante también. No sé, algún comentario más, Cata, y quien quiera participar puede levantar la mano y es bienvenido todo tipo de opinión porque esto es una construcción. Este club literario, lo que hacemos entre todos es construir y ver cada uno qué pensamiento tiene, qué cosas ha descubierto, qué le llama la atención, o de repente ahora en este momento, qué es lo que se empiezan a preguntar a raíz de esto. ¿Mm? Bien.
¿Quién quiere continuar? Silvana. Simplemente preguntar si el libro de Edward Said se llama Orientalismo. ¿Ese es el nombre del libro? Bueno, yo ya comenté que estantería se me movió bastante con el tema de lo pictórico y las imágenes, así que estoy entre sorprendida y fascinada porque ahora se me abre otra puerta para seguir investigando, ¿no? Sí. Hay varios libros que podés ver ya siguiendo en la línea del autor que escribe posteriormente. Hay uno sobre imperialismo, hay en libros que también él escribe incluso sobre las odaliscas, porque él tenía como cierta fascinación o cierta cuestión. Son libros bastante contundentes, ¿no? Pero son libros muy interesantes. Para la perspectiva nuestra es fundamental comprenderlo. Yo siempre... No, por eso, por ejemplo, el de imperialismo, fíjense los que tienen, buscá si hay bastante. Bueno, hay uno que es cultura de imperialismo, que esos son buenísimos. Lo que es, todo lo que es tema cultural, sobre todo para estos temas que estamos indagando ahora, es fundamental comprender. Sí. Angie. ¿Qué libro, perdón, Silvana, precisamente el libro del orientalismo lo puedes bajar de internet, lo tienen en PDF, entonces está muy sencillo para que lo puedas acceder. Yo no lo he terminado de leer sinceramente porque si es un libro amplio, he leído de a poco, me he dejado yendo poco a poco porque sí te deja pensando muchas cosas. Por ejemplo, de lo que leí, es muy interesante lo que decía Catalina sobre la dominación de Europa, ¿no? De, por ejemplo, Francia, Inglaterra, cómo se van peleando, ¿no? Los territorios, entre ellos mismos hay guerra, pero después llega un momento en que se unen, ¿no? Y entonces se pone, no, pues vamos a dividirnos y cómo nos vamos a dividir las tierras, ¿no? Entonces es muy interesante ver esa parte histórica, ¿no? De cómo se va, y luego cómo después ya viene Estados Unidos. Entonces sí está muy interesante, nada más que sí hay que dedicarle porque sí está algo gruesecito el libro. Bueno, algo fundamental que también, bueno, dijo Tadmi, que por ahí voy a profundizar un poquito, es, bueno, justamente el tema de lo que es la cultura, ¿no? Cuando se produce, diremos, todo lo que es la colonización, se desestructura todo lo que es ese territorio, ¿no? Entonces, el que marca, diremos, las divisiones geográficas que hoy podemos conocer, no las marca, diremos, Oriente mismo, las marca, diremos, Europa en este proceso. Entonces, lo que hizo Europa fue, por ejemplo, África lo dividió y dijo, esta parte es para mí, esta parte es para vos, o sea, lo digo en manera, ¿no? Tal parte es para Francia, tal parte para Inglaterra, Alemania se queda con... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Habían comunidades, culturas que vivían y que fueron separadas, diremos, por una línea. Entonces, cuando nosotros pensamos, diremos, porque tienen otro modo, nosotros vivimos en un modo, diremos, muy burocrático también, con otras costumbres. Entonces lo que hizo Europa fue desestructurar todas esas costumbres, como bien dijo también Daniel, implementar las de ellos, diremos, ¿no? Y bueno, entonces nosotros cuando conocemos o cuando después muestran al mundo todo lo que es este Oriente, lo muestran como una generalidad, y no teniendo las particularidades. Y nosotros lo que tenemos que tratar de ir a buscar es justamente las particularidades y los momentos de ruptura, ¿no? Entonces siempre eso van a ser cuestiones que van a estar siempre en profundo cambio, ¿no? Como un punto anexo puede ser el hecho de que al separar esto digamos a la pinta de ellos, por darle un nombre, ¿no? Quedaron, digamos, pueblos que eran enemigos acérrimos dentro del mismo lugar geográfico, dentro del mismo país. Y eso genera hoy en día incluso esta inestabilidad política, matanzas, golpes, muertes, guerra. Y es precisamente porque lo dividieron no pensando en la gente que vivía ahí, sino que pensando básicamente en sus intereses. En su interés. Y después otra cosa también para tener en cuenta es las formas de dominación que tuvo, diremos, cada colonia.
porque nosotros vamos a ver, eso es un tema bastante profundo, pero hay bastante literatura para leer, ¿no? ¿Cómo dominó? Vamos a poner los dos principales que fueron Inglaterra y Francia, ¿no? Entonces vamos a ver que tuvieron un modo de, obviamente todo fue por el interés que tenían sobre el territorio, pero los dos buscaron diferentes maneras de dominación. Una es más, vamos a decir, de una manera más sencilla, más extractiva, diremos, más bueno, yo quiero esto y me llevo esto y ustedes hagan, diremos, su parte. Y el otro no, diremos ya tratando, por ejemplo, lo que es el caso de Francia, de todo lo que es implementar su cultura y, como dijo bien Daniel, el idioma, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que son fundamentales, no son cosas menores. Hay otra igual que aplicaron los belgas, que fue matar a 15 millones de personas en el Congo, que básicamente barrieron con todo, e instalaron su, digamos, linaje blanco europeo, y trataban tan mal a los que quedaron, que los que quedaron se rebelaron y los mataron de vuelta. Y básicamente lo que representan o representaron en su momento en la historia fue que los malvados negros mataron a los buenos blancos, pero no representaron los 15 millones de muertos que pasaron ahí. Entonces hay temas de conveniencia también ahí, ¿no? Hay temas, bueno, sí, tal cual dice Daniel, y bueno, por ejemplo, todas las cosas que hoy están pasando, por ejemplo, todo como África, ¿no? La gente se quiere ir de África para llegar a Europa buscando una mejor calidad de vida, que no la va a conseguir ni aún llegando, es trágico porque no se tiene en cuenta lo que es la historia, ¿no? Porque en cierta medida, o sea, Europa se tiene que hacer cargo. Entonces, cuando nosotros, más allá que no digo que está bien un atentado, pero las cosas que hoy están pasando en Europa son consecuencia de lo que Europa hizo en su momento en su territorio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar, bueno, todo eso que se desestructuró, todo eso que se eliminó, que, o sea, bueno, que fue bastante terrible y no se muestra en la historia. Bueno, hoy es, bueno, África es, diremos, el continente más afectado en absolutamente todos los aspectos, ¿no? Porque nunca terminó además de ser ni una cosa ni otra. Entonces, todo eso, hoy diremos, es tremendo cuando nosotros vemos cómo trata la gente de escaparse de esa situación, cuando después, por ejemplo, el que logra llegar a Europa, sabemos que no va a tener una buena condición de vida, si es que logra llegar y no muere en el intento, y además va a ser siempre discriminado. Cuando nosotros vemos las imágenes de Francia, no vemos, por ejemplo, los campos, bueno, o por ejemplo, cómo vive la gente, ¿no? que está allá, y te muestran siempre la parte linda, ¿no? La parte, por ejemplo, lo que es Francia, la parte linda, y no te muestra todo el resto. Entonces, bueno, son cosas que también que son muy interesantes de pensar. Yo tengo un comentario sobre eso. Tengo un comentario sobre precisamente los franceses y su estilo de vida. Común en Francia que existan digamos, la metrópolis, París, por poner un ejemplo. Y los barrios, estos periféricos, que son como las poblaciones en Chile, o deben existir en varios lugares también, que son los banlieues. Y ahí viven generalmente inmigrantes, y generalmente esos inmigrantes son árabes. Y si a un inmigrante árabe que vive en un banlieue con muy poca educación, casi nada de trabajo, donde se le discrimina a diario, donde se le trata diría yo, y perdonando la expresión, de mierda andante, si tú lo tratas a él, a un niño, toda su vida de esa misma manera, ese niño, cuando sea más grande, te va a odiar por haberlo tratado así, por no haberle dado las opciones. Y son esos mismos niños lo que al rebelarse dicen, yo los voy a atentar, y se agarran, y se, digamos, ordenan en estos extremistas que andan por ahí dando vueltas, y generan todos estos líos de matanza y explosiones varias, ¿no? Sí, es un ciclo esto. Si tú los tratas mal, si tú no les das opciones, si tú los tratas como escoria, al final lo que estás generando ahí es un niño resentido y lleno de odio. Básicamente es eso. O sea, cosecha lo que siembras, de alguna manera.
Y hay otro caso también, si lo vemos en África como tal, no solamente la África norte, sino África en su conjunto. Cuando Francia se liberó del colonia, bueno, liberó, digámoslo entre comillas, ¿no? Soltó las colonias que tenía en África, les impuso les impuso a todas sus ex colonias que usaran una moneda, que es el franco africano. Esa moneda la emitía el Banco Francés. El Banco Francés era el único ente, digamos, autorizado para recibir deuda de los africanos. Por lo tanto, básicamente él dominaba lo que es el dinero y lo que es la política en todos estos países, y cuando pasaba o había algún buen político que intentaba mejorar las cosas, lo mataba y ponía un monigote ahí que hiciera lo que estaba haciendo. Y de hecho aún lo hace. Todavía ese Franco está ahí, digamos, dando vuelta y generándole 500, 600 millones, 900 millones o 1000 millones de euros al año en ganancias que no son tales, que es básicamente un robo. Así que no es tan tal la libertad que hay hoy en día en África, para ser sincero. Eso quería decir. Ya me desahogué. Vale. Sí, hay mucho para tocar de estos temas. Creo que estaríamos varios días y nosotros con esta introducción queríamos hacerles llegar, por ejemplo, este libro que justamente trata esa temática tan profunda. Por eso justamente, como mencionaba Catalina, que son textos muy contundentes. Hay que tener paciencia, hay que leerlos con pausa y analizando, y empezar a observar cómo está justamente el día de hoy, cómo está la política, cómo están las relaciones internacionales, cómo está la cultura, la sociedad, en varios aspectos. Y ahí hacer ese recorrido y empezar a entender muchas cuestiones de civilizaciones antiguas hasta el día de hoy. Es un texto que es increíble toda la información que te hace repensar. Entonces, por eso, esto es como una introducción que justamente les invitamos a que puedan llegar a ese texto, que como decía Angie, no sabía que estaba en PDF en internet, mejor todavía porque pueden acceder a él, pero es muy importante porque creo que estas cuestiones que tocamos ahora, creo que van a seguir un tiempo más. Vamos a ver qué nos depara con todos estos cambios que estamos teniendo ahora, pero es para observar y detenerse un poco también. No sé quién quiere comentar, que por ahí veía la mano. Ahí, Silvana. Sí, te quería preguntar, Catalina, que vos antes mencionaste que también eras una estudiosa de lo que es las bailarinas. Y mencionaste, puede ser, que Edward Said también había escrito sobre ellas. ¿Hay algún libro que puedas recomendar? Sí, ahora no me acuerdo, pero hay varias, ahora por ahí después los busco y por ahí los puedo mandar. Hay un artículo que no recuerdo que exactamente ahora el nombre, pero hay un artículo que él las menciona. Después en el libro de Cultura e Imperialismo también hace abocación. Él de hecho ha conocido a algunas bailarinas, entonces ha tenido como un contacto muy profundo con él. Incluso si vos lo googleás, lo vas a encontrar. No sé, Tadmi, por ahí si vos te acordás el nombre del artículo que él escribe. De las bailarinas no recuerdo, porque Sí, tengo otros autores con respecto a eso. Más claro, que nada el tema de la mente. pero escribe. Pero bueno, tendrías que leer, o sea, leer este libro, Orientalismo, leer Cultura e Imperialismo también, que ahí vas a encontrar también. Porque él va a tocar ahí todos los temas. Comentarios para sumar. Y Tadmi, ¿los otros libros que vos conocés sobre bailarinas o es para otro encuentro? Sobre bailarinas, mira, hay escritores, no son muchos con respecto a la danza, son pocos, pero algo también que mucha información he encontrado es desde el francés. Muchas traducciones, por ejemplo, para clases que hemos tenido, talleres de investigación, he encontrado desde el francés. O sea que justamente el tema del idioma puede ser un puente para llevarte a otras cuestiones, como puede ser también una barrera.
que no te deja pasar a ese conocimiento. Por eso es que es muy importante el tema de conocer idiomas. Y si nosotros no podemos interpretar ese idioma justamente por un tema de tiempo, contactar a alguien que sí maneje ese idioma y que nos pueda acercar a ese material, esa información que es muy importante. Pero sí, lamentablemente con respecto a la danza, material fidedigno, hay muy poco, ¿no? Catalina tiene un libro publicado, no sé si lo conocen. Ah, no. Mm. Cuenta. Lo tengo, a ver quién llega primero. Creo que yo también lo tengo. Acá. Sí, primero. Acá. Ahí. Este. ¿Se ve ahí? Es excelente No. libro, te lo recomiendo, Silvana, que lo compres, porque ese también ya es de cabecera, ese libro. Ya hay mucho que leer. Mi profesora de danza No, está buenísimo. me lo recomienda y lo tiene a la venta en su taller. Y sos vos, Catalina, la que Soy lo yo. ¿Cómo es el ¿Quién título? es tu profesora? Paula Lena. Ah, Paula, sí, es ahí, mira, ahí. La danza del viento. ¡Ay, qué genia! Mirá lo que son las cosas. Gracias. Bueno, este lo tengo en versión papel, diremos, y en versión digital también está. Bueno, acá yo justamente hablo mucho de todo esto. Incluso, bueno, si ustedes ven la portada que está Mata Hari, ¿no? Mata Hari es la gran representativa, ¿no?, de la construcción orientalista, ¿no?, de lo que el otro quiere ver, porque, bueno, ella generó un personaje, no sé si conocen un poco la historia, si no, bueno, investiguenla, y ella crea un personaje y todo un exotismo en torno a todo esto, ¿no? Y bueno, no me voy a ir de tema, pero bueno, acá bueno, van a encontrar bastante información sobre, es un trabajo bastante que yo he analizado fuentes, o sea, es un trabajo de investigación, ¿no?, y contextualizado en época y con autores. Bueno. Gracias. El mundo es chico, ¿vieron? Y ahora con internet, más chico. Es totalmente. Bueno, ¿algún comentario para ir cerrando? Faraj, Gala, Melissa, Lucrecia, Martina, Valeria, Siemán, Estela. ¿Quién quiere comentar? Yo ¿Qué quería les comentar, pareció? pero me estaba esperando como que pues ya todos terminaran. Ay, pues bueno, eso yo quería comentar que pues sí es cierto lo que dice el profe Daniel, que pues no es un secreto ya a estas alturas que pues Europa siempre ha visto por su beneficio, no importándoles pues destruir culturas, destruir poblaciones, idiomas. Entonces, pues creo que también lo podemos aterrizar a América, como pues el Papa de aquel entonces dijo, no, pues que tú España te repartes tal parte de América, y no, y que pues tú Portugal te repartes tal parte de América. O sea, empezó a repartir territorios, y es así como de, pues sí, pero ¿quién eres tú para repartir territorios? Entonces, pues sí, creo que ya no es un secreto que pues Europa ha destrozado las grandes culturas del mundo, y pues también retomar esto del orientalismo, que creo que sí hay que tener hay que más bien hacer una crítica pues muy fuerte a esas imágenes y tener un criterio acerca de ellas, porque por ejemplo, cuando estuviste pasando las fotos, Tadmi, vi que había unos hombres en una mezquita, bueno, y habían unas mezquitas por atrás. Entonces creo que tal vez esa podría ser que sea pues más verídica, porque pues es como más lógico que los viajeros estuvieran por las calles viendo hombres a esta del harem, por ejemplo. O sea, obviamente, por supuesto que a un extranjero jamás lo iban a dejar entrar a ver a estas mujeres, ¿no? O entrar al palacio así. Entonces creo que sí hay que tener como un criterio muy selectivo en cuanto a estas imágenes. Entonces yo sí opino que tal vez para algunas cosas el orientalismo nos puede dar un pequeño indicio de algunas cosas, pero hay otras que sí, de plano, no son verídicas para nada.
Comentario, Vero. Voy a ir preguntando por uno, porque así todos participamos. Bueno, el ejemplo que hizo Gala ahí me parece perfecto, yo no lo mencioné, pero bueno, fue de la misma manera, ¿no? El proceso de conquista, de ocupación, ¿no? Fue exactamente el mismo, ahora por ahí nos estamos entrando en otros lugares, pero es así. Y bueno, y también un dato genial, que es así, es cierto, ¿quién puede entrar a un harem? ¿Van a dejar a un extranjero entrar a un lugar así? No, no lo van a dejar entrar. Entonces, a veces hay detalles que, bueno, uno como observador empieza quizás a ser con el tiempo más crítico y decir, bueno, ¿esto podría o no podría pasar, no? Sí, por supuesto, creo que también es muy importante que nosotras como bailarinas de danza oriental sepamos, pues, no tan a fondo acerca del Islam, porque bueno, o sea, tampoco es como, pues, muy necesario que lo sepamos tan a fondo, pero sí saber puntos muy importantes, ¿no? Y también tener como esos contextos históricos para saber, pues, en qué momentos, por ejemplo, esto del orientalismo, y bueno, mi referencia del Islam, que pues obviamente saber que pues un hombre árabe jamás va a dejar que pues un extranjero entre a ver a su familia o entre a ver a pues sus mujeres, o sea, no va a pasar. Entonces, pues sí creo que sí es muy importante que sepamos pues el contexto histórico y la religión para entender también a pues la cultura que estamos estudiando. Creo que son dos cuestiones muy, bueno, más bien fundamentales para poder entender lo que estamos haciendo. ¿Quién más quiere dejar su opinión? Hola, buenas noches. Soy Lucrecia y yo quería comentar lo que comprendí esta noche, ¿no? Que creo que la cultura árabe está, en mis palabras, ¿no? Está haciendo una deconstrucción de lo que hicieron de ellos, ¿no? De su cultura. Es como que todas las cosas que uno ha aprendido o que nos mostraron, porque no es que ahora estamos estudiando, bueno, hija, estaba, no digo erróneo, pero sí como en ese imaginario que ustedes hablaban, el colectivo imaginario, que no siempre era real. Y justamente hablábamos con Carla que qué bueno que empiecen con este tema del orientalismo, de que nos abran las ventanas, las puertas para ver que no todo es como parece en los libros, ¿no? Que hay que investigar más y así nosotros también poder entender de que la visión que tienen los europeos de todas las culturas no es la correcta, no es la indicada, digamos. Perdón. Bueno, sí, me parece perfecto y sí, es un proceso de deconstrucción, sobre todo en la historia, y por ejemplo, antes la historia se estudiaba, ¿no? La historia general a grandes rasgos, y parecía que todos estábamos en lo mismo, ¿no? Bueno, muy también orientada a los grandes próceres, a los grandes sucesos, pero bueno, eso no es la historia es justamente la gente, ¿no? La gente que hacemos la historia, la gente que vivimos, y dentro de eso tenemos todas distintas realidades. Entonces, si bien no se pueden hacer biografías, pero sí se pueden hacer historias más particulares y objetos de estudio, ¿no? Porque no se puede generalizar, ¿no? Dentro de un mismo sector también vamos a tener siempre diferentes análisis. Y bueno, y principalmente sí, la historia era eurocentrista, es todavía yo creo que eurocentrista, y de a poco, bueno, se van abriendo otros campos, se van abriendo otros estudios, se van haciendo críticas, y lo importante es que, bueno, que llegue a toda la población. Yo siempre digo, no solo para que quede para la academia, sino que se conozca. Y bueno, y sobre todo lo que es en este ambiente, por ejemplo, lo que es la danza, es fundamental también que se empiece a valorar como proceso histórico también,
Yo, bueno, en este libro que escribo justamente es eso, a veces nosotros pensamos, decimos, bueno, es un baile, no, no es un baile, hay una gran historia detrás de todo esto, que no tiene menos peso que otras historias. Entonces es fundamental poder conocer estos procesos que van llevando siglos, ¿no? Y que se van arrastrando y que vamos tomando, diremos, como naturales y que no, y que tenemos que un poco desnaturalizar, ¿no? Y reflexionar, y bueno, y también nos va a faltar mucha investigación, porque también hay momentos que no hay fuentes, no hay documentos con los que se pueda trabajar, hay ciertas barreras también que tienen que ver con la geografía o con el idioma, que bueno, de a poco esas barreras también se van achicando gracias a las tecnologías, y bueno, y que hay que saber aprovecharlas, ¿no? En ese sentido creo que bueno, que se van haciendo avances y siempre digo, la tecnología bien usada, bien aprovechada puede ser muy beneficiosa. ¿Quién más se suma? Hola. Ay, creo que Angie levantó la mano primero. Tú primero, Belén. No, Angie, vos primero, sos Bueno. más ñoña. Yo me extraño esas clases. Bueno, yo creo que aquí, bueno, a mí lo que me ha dejado ahorita, bueno, aunque ya hemos tomado clases en SER, pero para las personas que están inmersas apenas en esto, creo que es bien importante, conforme ha pasado el tiempo, me voy dando cuenta, aquí hay dos puntos, ¿no? Lo importante que es, primero, como alumnas, ¿no? Investigar, informarnos y qué queremos saber sobre la cultura, pero va muy ligada con las maestras. Por ejemplo, aquí veo maestras, ¿no? Que tienen sus academias. Entonces, el que la maestra también esté informada, este tema es fundamental. El orientalismo yo ya lo veo que es un tema muy fundamental, que debe, como docente, deben de saber, conocer, para poder guiar bien a sus alumnas, pero también la responsabilidad como alumnas también es de nosotros, el empezar a investigar y cuestionar. Antes yo, por ejemplo, no era muy, bueno, hace muchos años, no era, todo lo que me decían, sí, está bien, pero pues ya cuando uno empieza a investigar, a leer, a tomar esa clase de pláticas, de cursos, uno se cuestiona más, y que es bien importante porque recordemos que nosotros estamos bailando y representando una cultura que primero no sabemos muchas cosas, y que a mí eso me ha ayudado a entender más y a poder representar de la mejor manera una cultura, ¿no? Y no faltarle al respeto, ¿no? Entonces, es muy importante como maestras y como alumnas, son las dos, y si ya las dos están en el mismo canal, en lo mismo, pues va a ser excelente porque va a ser algo, va a ser, ¿cómo lo podría decir? Una comunión, vamos a llamarlo así, en la cual tanto la maestra como sus alumnas van a tener un buen conocimiento y siempre van a estar queriendo aprender más sobre la cultura. Como dice Catalina, hay mucho que leer, hay mucho, conforme más ves, más libros salen, más libros, pero sí es muy importante de las dos partes estudiar e investigar. Esa es mi opinión. Ahora sí, compañera Belén. Bueno, capaz que tenemos que primero reconocer, es parecido a lo que dijo Angie, ¿no? A las bailarinas que les gusta estar dentro de ese erróneo título de odaliscas, que es parte de toda esa fantasía, ¿no? Del orientalismo, y hay quienes no. Y tenemos que capaz tomar en cuenta que ese pensar orientalista sigue hasta nuestras épocas, ¿no? Pero nosotras, por ejemplo, al estudiar, nosotras Occidente, al seguir estudiando Oriente, somos parte de una nueva forma de pensar orientalista, ¿no? Porque en aquellas épocas los estudiaban, pero como bichitos raros, como conejillos de Indias, como que estuvieran yendo a un laboratorio y van a hacer pruebas, ¿no? Ahora nosotras seguimos estudiándolo, pero con conciencia de que pues es una civilización, de que tiene su historia, de que tiene su esencia, sus raíces, su religión. Entonces, seguimos en ese pensar, pero como que le estamos dando un sentido constructivo.
Totalmente así. Perfecto, bueno, me alegra, chicas, de escucharlas. Sí. Sí, evidentemente estudiamos esta cultura porque nos apasiona y queremos saber más de ella y queremos saber lo verdadero, ¿no? Entonces justamente, ¿no? Lo que decía Belén, siendo occidentales, estudiamos a Oriente o a los árabes, pero porque los queremos conocer, queremos saber más. Vamos a hacer 5 segundos a ver qué les pareció el tema, Vero, para ir cerrando. Vero Malet, ¿qué te pareció el tema? Bueno, en realidad a mí me parece que nos va a ayudar mucho. A mí, por ejemplo, lo que más me había llamado la atención de todo esto del principio es la danza, la música y demás. Y creo que es sumamente importante tener conocimiento de toda la historia y la cultura y cómo fue su historia y su vida, cómo fue evolucionando para poder representarlo bien y para poder entenderlo, porque como todo arte, estás representando la cultura de lo que vos estés bailando o la música, todo está cargado de cultura. Y si vos no tenés el conocimiento del contexto, no lo vas a representar de la forma que tenés que hacerlo. Y creo que hasta el momento yo, por ejemplo, tenía como otra noción o como otra idea que ahora como que se me está cambiando con toda esta charla, porque de repente uno sí quiere investigar y sí quiere leer o buscar información, pero las cosas que te dan, las herramientas que te dan, o los textos que te hacen llegar, están cargados de toda esa parte de imaginación que no es la realidad en sí. Entonces, nada, estoy como contenta y estoy como cayendo en otra cosa que está bueno, que es lo que yo quería, tipo, tener un poco más de conocimiento de la realidad, pero sí, es como que estoy viendo otra cosa que no era lo que estaba viendo hasta ahora. Está bueno eso. Gracias. Gabriela. Bueno, la verdad que me encanta escucharlas, oír, saben muchísimo más de lo que sé yo, pero me permite abrir la cabeza y también desde el puro respeto y el conocimiento, seguir avanzando en esto que es la cultura árabe que tanto nos apasiona a todas, me parece, ¿no? Yo también me acerqué al Centro Árabe de Tandil desde la danza, participé muchos años, y bueno, después por horarios y demás tuve que dejar, pero sigo en la comisión y sigo tratando de alguna manera de ampliar el horizonte, ¿no? Que la danza sea un elemento más, pero que es parte de este mundo tan rico y tan maravilloso. Así que, nada, como una esponjita acá, absorbiendo cada cosa que dicen ustedes y que invitan a leer. Ya me descargué el PDF, así vamos a empezar a leer. Muy contenta, muy contenta. Mientras comentábamos, ya estaba buscando el libro. Yo estaba ahí. Y ya lo tiene, ya lo descargó. Sí, ya hice la tarea de la semana pasada. Ah, ya está. Qué La bueno, verdad que invité a un compañero de trabajo también a que se adhiera, invité a mi hermana para que se sumen a estas charlas, a estos talleres de los miércoles, porque es sumamente rico. Ahí está, muchas gracias. Ahora después les vamos a hacer un comentario general con el tema de las invitaciones, así que vamos a llegar un poquito más, algunos comentarios más. Almari, que ella también ya es integrante del SEA, ¿qué comentarios querés hacernos llegar? Hola, buenas noches, primero que nada. Después de tanto tiempo, gusto verlas, Cata, Tadmi, Angie, Belén. Bueno, súper importante la charla de hoy, aunque ya nosotros pues tenemos un poco de conocimiento sobre el tema. Siempre es bueno participar en este tipo de actividad. Disculpen que tengo aquí a mi pequeñín al ladito. Desde un mes cumplió. Sí, recién, el lunes.
y es bueno porque nos abre, digamos, el panorama y como comentaba Belén, ya hoy en día nosotras occidentes, bien desde una forma como bailarinas, como docentes o simplemente por criterio propio, es súper importante ir a la historia y se ve hoy bajo otra óptica, ¿ya? Bajo otro análisis y otra representación de óptica en cuanto a lo que el occidente en su momento quiso mostrar para el oriente, en cuanto a culturalmente, sus costumbres, sus tradiciones, su pueblo, su vestimenta, porque pues allí lo que siempre trató bueno, hoy día todavía, trató de denigrar a esta población, que bien sabemos, para nada son analfabetas, ni nada de eso, como siempre los han tratado de mostrar ante el mundo. Entonces, bueno, invitar a todas las compañeras que, como hizo, no sé quién fue la compañera que conversó anteriormente, que hizo comentario anterior, que de una descargó ya el libro en PDF. Están las opciones y las herramientas a la mano, chicas, y siempre es bueno nutrirse de todos estos conocimientos y compartir, debatir de la manera más constructiva posible. Gracias, Almari. Farah. Hola, ¿con todas sí me escuchan? Ahí sí. Hola, bueno, yo soy de Quito, Ecuador, me presento primero y bueno, estoy aprendiendo igual danza oriental y desde hace un tiempo también me he interesado mucho por todo lo que es este descubrimiento sobre la historia y sobre la danza, ¿no? Para en sí situarnos como bailarinas en un contexto y saber que todo esto va mucho más allá de lo que vemos, ¿no? Que generalmente se muestra, o sea, las bambalinas y los brillos y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, este espacio me parece muy interesante porque que se abran todo este tipo de espacios de debate sobre la historia y para hablar sobre los contextos, ¿no? Y sobre todo para poner en debate y ver todo lo que es la construcción de la bailarina, ¿no? Esto del orientalismo nos acerca bastante a esto, como es la visión, ¿no? De la bailarina en sí, lo que vemos ahora, cómo es representada y cómo nosotras mismas podemos representarnos, ¿no? Para dar, y sobre todo para representar de una manera fidedigna, ¿no? Que tomando en cuenta la cultura y respetando esta. Por lo tanto, me parece súper interesante estas charlas. Bueno, muchas gracias. Martina. Bueno, hola, buenas noches. Quería decir que había sí escuchado del orientalismo y en realidad lo tenía como algo muy por afuera, sabía de la visión occidental como una cultura más exótica, o sea que tenían una visión de los países árabes como una cultura exótica y de la danza algo más sexual, digamos, que esa era la visión que tenían. Pero lo tenía así como, ese era el concepto que tenía, solamente. La verdad que nunca me había puesto a cuestionar las obras, las pinturas o las poesías, y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, porque yo cuando busco información veía esas imágenes, por ejemplo, de los pintores, en las obras de arte, y las tomaba como reales. Y pensaba que era una representación real y no había cuestionado nunca, o no me había puesto a cuestionar nunca la visión orientalista que se tenía. Así que con esta charla sí me quedó muy claro el tema de chequear las fuentes, vendría a ser, o por ahí investigar más a los autores. Eso me impactó bastante porque realmente yo buscaba mucha información
en ese tipo de obras y la verdad que no me di cuenta que no lo había relacionado con el concepto que tenía de orientalismo. Así que me sirvió mucho en ese aspecto. Ahí está, gracias, un comienzo. De acá a un montón de libros. Melissa. Ok, bueno, buenas noches. Para disculpar la demora en entrar, he tenido conflictos con el internet, pero bueno, más bien logré entrar. Miren, entonces es tan interesante todas estas charlas y todo, pero hay un detalle, mientras más uno va aprendiendo y de alguna forma todos los que terminamos aquí en el SEAT aprendiendo, terminamos cada vez más metidos, aprendiendo más, leyendo más, viendo más y descubriendo nuevas cosas, ¿no? Porque como comentaron hace un rato, lo que nos muestran es una cosa totalmente diferente a lo que realmente pasa, ¿no? A lo que realmente ha pasado antes y demás. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Belén en que somos un nuevo grupo de personas que estamos estudiando esto y que pienso que cada vez hay más que aprender, ¿no? Entonces, es como si en una charla descubres muchas más cosas y al investigar un autor descubres más libros y vas a otro autor, otro, y sería tan hermoso tener, no sé, un año sabático solo para aprender de esto, ¿no? Y aún así no pararíamos. Y esto es tan importante en la danza, ¿no? Porque todas las que ya son maestras o todas las que estamos aprendiendo nos ayuda a complementar realmente lo que estamos danzando, ¿no? Porque una cosa es que bailes una cosa y lo que es una cosa es que bailes algo y no sepas realmente la historia que está detrás, por qué es la vestimenta, es como que hacerlo algo incompleto, ¿no? Entonces me parece súper interesante tanto que han hablado y he tomado apuntes de cosas para investigar después. Así que súper lindo todo lo que he escuchado, desde donde he escuchado. Bueno, gracias. Loreta. Hola, bueno, yo soy Loreta de Neuquén, estuve escuchando muy atentamente todo, me parece súper interesante, es la primera vez que me sumo a estas charlas, sigo la página hace tiempo, pero nunca me he dado el tiempo para interiorizarme más. Ahora, bueno, con la cuarentena como que uno está un poquito más relajado con los tiempos. Bueno, comento, me pareció muy interesante toda la charla. Pensaba, cuando ya se me estaba cerrando la mente con esto de que bueno, que los orientalistas en realidad no lo conocieron, no lo vieron en directo, sino que es producto de su imaginación, pero me gustó mucho también el aporte de la chica esta que es artista plástica, que decía que bueno, que todos los artistas rescatan lo que, alguna parte, lo que más les interesa o lo que más quieren resaltar, y también cuando va un fotógrafo uno ve una realidad y saca fotos y saca un extracto de la realidad, y lo mismo con los escritores, o sea que es algo inherente al ser humano, que no somos objetivos a la hora de ver una cultura, sino que vamos rescatando cosas según nuestro punto de vista, nuestra conveniencia, o sea, según el criterio de cada uno. Así que me pareció muy enriquecedora la charla, bueno, con muchas ganas de leer, de hacerme un rato y bueno, me mantuve muy en silencio porque estoy aprendiendo totalmente, nada, creo que es mi lugar escuchar y bueno, y después haré mi propia carrera de lectura, así que bueno, muy agradecida por la invitación, por poder participar y por poder escucharlos. También muy interesante la visión del muchacho este, que no recuerdo el nombre, el único varón que habló. Y también pensando que una de las chicas lo dijo, la asociación esta de
de los invasores, de que vinieron a romper con la cultura, y bueno, así como hicieron con los árabes, hicieron con nosotros también. Así que bueno, tremendo el papel del hombre blanco, destruyendo culturas, idiomas, invadiendo y destruyendo todo. Así que, bueno, muy interesante toda la visión y como que, bueno, pensé en un montón de cosas, pero bueno, nada, súper interesante todo el análisis. Así que agradecidísima por poder escucharnos. Nada más. Gracias. Valeria. Hola. ¿Y qué puedo decir yo ya después que las chicas dijeron todo, los chicos? Siempre hay que aportar. Y no, yo la verdad concuerdo con las opiniones del resto del grupo. Esto del orientalismo y de que el europeo siempre pone la mala semilla, digamos. Se ve que ha sido inevitable, porque siempre influenciaron a las otras culturas que tuvieron siempre alrededor de ellos, siempre algo hicieron para sacar beneficio, porque en realidad actúan para poder obtener su beneficio nada más. Es decir, cuando hablan de los árabes, hablan de una forma despectiva, como si fueran animales, como si fueran productos, porque se habla mucho de eso, como que son productos para la venta y para que los demás se entretengan con ellos. Entonces, nosotros ya al poder estudiar esa visión que ellos tenían, podemos cambiar esa visión al nutrirnos de los autores que demuestran que realmente no es así. Entonces queda en nosotros poder decir, no son animales, no eran analfabetas, no eran incultos, sino que ellos tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones, y queda en uno en poder respetarlas. Y bueno, nosotros que bailamos, poder tratar de reflejar de buena manera lo que son ellos en realidad. Entonces, aprendiendo su cultura, podemos representarlos de mejor manera, más que otra cosa. Y eso ya queda en cada una de nosotras de poder seguir investigando y aprendiendo. Que este espacio y que muchos espacios de los que siempre diste vos, Carmi, fue lo que nos fue abriendo la cabeza también. No más que eso. Bueno, muchas gracias. Y comentarles esto como resumen de lo que han compartido, lo que hemos compartido, de que no se queden con lo que nosotros les contamos con Cata y con Daniel, sino que ustedes van a tomar este libro. Por ahí hay una reseña también que hace un comentario sobre lo que es el orientalismo. Van a ver dentro del libro, van a ver en la biografía también de ese libro, muchos autores que ahí ustedes pueden por lo menos verificar. Esto es muy importante. Cuando, por ejemplo, les compartimos información, bueno, yo les comparto información, Cata les comparte, Daniel también. No se queden solo con lo que nosotros les decimos, sino que a partir de ahí ustedes empiecen a cuestionarse sobre algo que de repente no conocían para quienes no conocían. A partir de ahí busquen fuentes, investiguen. No es necesario hacer una búsqueda muy exhaustiva sobre alguien que escribió un libro. Verifiquen, vean y busquen. Después de ahí, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Esto es como una visión general. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con lo que son estas actividades del club literario, es un poco como decimos, buscar el bichito de la curiosidad, ¿no? Sobre cuestiones que a nosotros nos ha pasado también, de no saber todo esto y encontrarnos con estos grandes autores y decir, se nos abre la mente, se nos expande la cabeza y empezás a ver que no decís, ¿dónde termina esto? ¿Dónde termina?
Yo siempre estoy comprando libros, siempre estoy buscando, mirando. Ahora de Mahfouz, yo tengo que tener toda la colección, la tengo toda. No en físico, tengo la mitad en físico y la mitad en PDF. Pero de los autores, decís, si esta obra que me muestra es tan rica, no quiero saber el resto. No es un vicio, es algo que te va enriqueciendo, te hace mejor persona, te hace mejor investigador, lector, lo que quieras nombrarle, bailarina, te hace mejor. Una persona cuando está bailando, por ejemplo, algo que nosotros a veces comentamos en clase, yo observo una bailarina y me doy cuenta cuando es una bailarina que estudia, que lee, que es una bailarina que solo hace técnica. Te das cuenta porque parece que la historia la cargara encima. Cada movimiento, cada gesto, cada mano, cada mirada, es como que esa persona te transmite algo tan grande que no sabes qué es. Hasta que lo investigas, y es una persona que tiene una construcción mental sobre conocimiento, así sea de literatura, idioma, viajes, una persona que ha viajado también, que ha experimentado, que ha comido ciertas especias, comidas, platos, te das cuenta, lo sentís. Ese es el conocimiento, eso es lo que te da el conocimiento. Además de saber todas estas cuestiones, de poder transmitir a un público, de poder transmitir a alumnos, a tu entorno, compañeros, amigas, lo que sea, la gente lo siente, notan esa gran diferencia. Por eso es que nosotros en este espacio tratamos de mostrarles algunas cosas que pueden ser constructivas. Siempre vamos a buscar estos elementos que van a ser siempre de construcción y van a ser de una manera para que ustedes también puedan investigar e indagar. A partir de acá o ya han cursado por alguno de estos libros y pueden profundizar o compartir también en este momento qué es lo que opinan sobre eso. Eso es muy importante, así que siempre les voy a estar preguntando uno por uno qué opinan, porque de eso se trata, de no solamente escuchar a el que exponen, sino escucharlas a ustedes también, porque es muy importante para nosotros. Y muy agradecidos para las nuevas compañeras que se suman, esperamos que se sigan sumando todos los miércoles, son bienvenidas. Y bueno, de acá en más vamos a seguir siempre con distintos temas, que eso es muy importante. Inviten amigas, inviten colegas, inviten primos, maridos, novios, lo que quieran, que les interese la cultura, que les interese saber y poder debatir, que eso es muy importante. Bueno, no sé si alguien se quiere despedir por ahí y ya vamos cerrando. Vieron que se pasa rápido la hora también, ¿no? 2 horas, casi. Sí, 2 horas. Ay, no, pues, bueno, yo quiero agregar que muchas gracias al profe Daniel, a ti y a Catalina por compartir sus conocimientos con nosotros. La verdad es que, pues, creo que nos tienen muy bien consentidos, porque siempre nos están hablando de muchas cosas. Entonces, pues, muchísimas gracias a los tres por compartir sus aportes. Y pues nada, soy fan de los tres. Yo aquí bien fangirl. Gracias. Un comentario más, Daniel, para cerrar. Ya a Catalina se le fue el internet y me estaba mandando un mensaje que está que le encantó y que bueno, les manda muchos saludos a todos. Daniel. Bueno, yo les compartí en los mensajes un autor que me gusta mucho. No sé si lo conocerán, pero yo lo considero a él un gran novelista histórico, filósofo religioso, digámoslo así, que es Amin Maalouf. Si lo ubican perfectamente bien, si no, bueno, es un autor que vale la pena leer. Ah, yo tengo una pregunta. ¿Ese se lee en francés o habrá traducción al español o...? Hay traducciones al español, no de todo, pero sí hay traducciones. Ah, ok. Sí, para buscarlo. Gracias, profe. De nada. Bueno, me gusta más leerlo en francés, pero es cosa de gusto, ¿no? Sí, sí, también. Bueno, la charla estuvo muy entretenida, súper entretenida. Quedé con ganas de conversar, pero ya es muy tarde. Así que lo dejaremos cuando corresponda posteriormente. Muchas gracias a todos los presentes. Se agradece que haya gente que les interese el tema.
Ahí está. Muchas gracias y pronto estaremos con algunos libros que vamos a comentar con Daniel a partir del 12. El 12 tenemos una literatura muy interesante, no sé si quiere hacer una introducción breve por ahí y ya está. Yo sabía, también lo sabía. Ay, señor. Bueno. Bueno, no los dejo en paz. No, sí, vamos a bajar ¿Te conocen? vamos a bajar la semilla, digamos. Vamos a, al menos la primera charla va a ser de religión, digámoslo así, ¿no? Religión islámica. Pero más que el típico enfoque en el Corán, en la Suna, en las leyes y en las costumbres, nos vamos a enfocar más que nada en el libre albedrío, en por qué solamente existe un Dios, y el por qué somos dueños de lo que hacemos, a pesar de que hay alguien más arriba. Muy entretenida, va a estar muy entretenida. Vamos a intentar de que sea no muy pesada, pues son temas bien complejos. Pero el autor es un muy buen autor. A mí me encanta. Se los voy a dejar anotado por si a alguien le interesa. En el libro generalmente en turco, porque él es turco. Generalmente en turco, en inglés muy seguido y está traducido al español. Lo voy a dejar en los comentarios para que después lo puedan con tiempo. Libro que recomiendo de él, que no es el que vamos a ver nosotros, es otro, es la biografía del profeta. Un gran libro, increíble libro, porque tiene no solamente basado en temas religiosos, sino que también históricos. Digamos, una luz en el lugar donde estuvo. Si a alguien le interesa, muy buen autor, muy buen libro. Y nosotros vamos a estar ahí, viendo si logramos hacer entender o tratar de explicar, porque son cosas complejas, lo mejor posible. Eso nomás. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ahí estaremos entonces compartiendo después para la invitación. Bueno, por acá agradecerles por este tiempo, por su valioso tiempo a todos, porque bueno, 2 horas son mucho, pero la verdad que se ha ido bastante entretenido, cada vez más entretenidas las charlas, eso es bueno. Así que bueno, esperamos que, como siempre, nos acompañen. Bueno, generalmente desde el lunes en la tarde y martes son las inscripciones por formulario, así que estén atentas a las redes, por favor. Así podemos estar todos y bueno, compartan con la gente que les interesa la cultura, porque bueno, nos enriquecemos todos. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por estar acompañándonos, son muy valiosos y bueno, les envío un abrazo grande. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que descansen. Buena semana. Chao, nos vemos. Bye. Chao a todos.